Hola, buenas tardes. Nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Chetumal y en esta ocasión les presentaremos un video acerca del accidente de la línea 12 del metro de la Ciudad de México, obra a cargo del Grupo Carso, Infraestructura y Construcción, conocidos por sus siglas como SICSA. En este video, mi compañero Sánchez Ramos Kevin Eduardo y su servidor Chimil Sosa Yair Jesús en la materia de cumplimiento normativo y a cargo del doctor Alan Alberto Casino Osorio, hablaremos todo acerca de este caso. Ahora, como introducción, en este video se hablará del caso de la línea 12 del metro que fue inaugurada en el año 2012. Este es un tramo elevado que se construyó en los años 2008 y 2009 entre las estaciones Olivos y Tezón, mismo que se construyó mediante traves y segmentos prefabricados de acero y concreto, que forman un viaducto elevado por donde están tendidas las vías del metro. El segmento en donde sucedió el colapso es diferente al resto de los tramos adyacentes, ya que pasa de tener 2 vías a 3 vías. Esta última es una vía de desalojo del tren en caso de contingencias. Esta construcción del tramo se hizo a través de una licitación a la empresa SICSA, subsidiaria de Grupo Carso, el cual trata acerca de un accidente que ocurrió en el año 2021 y que como consecuencia fatal cobró la vida de muchas personas y dejó a varias heridas. Se indagará sobre quién fue la empresa encargada de la construcción de esa línea, donde ocurrió el suceso, si tuvo algo que ver o no, y si en caso de haber tenido cierta responsabilidad, saber cómo actuaron las autoridades mexicanas respecto al caso, al igual que reconocer si debieron ser sancionadas y cuáles fueron esas sanciones que se debieron haber aplicado. También a lo largo del video iremos, además de lo que se mencionó al principio, iremos comentando sobre ciertos aspectos y detalles que llamaron la atención en ese momento, que a raíz del accidente fueron saliendo a la luz. Como uno de ellos fue el presupuesto que se utilizó de más del que se había planeado. En cuanto al desarrollo del video, se hablará sobre cuándo y dónde sucedió el accidente, qué fue lo que realmente sucedió, el origen de ese accidente. Hablaremos sobre Grupo Carso, la empresa a cargo de la construcción de la línea 12 del metro, la utilidad que este tema nos puede aportar, los hallazgos encontrados durante la investigación del caso y por último se hablarán de las conclusiones a las que llegamos como equipo. ¿Dónde y cuándo sucedió? Bueno, ahora sí, dando inicio al desarrollo de este video, se comenzará hablando sobre cuándo y dónde sucedió el caso. Bueno, este accidente tuvo lugar en la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac. Para ser específicos, en el tramo elevado donde se encontraba la línea 12 del metro, entre las estaciones Olivos y Tezonco. El día en que sucedieron los hechos fue el 3 de mayo de 2021. Bueno, ahora hablaremos de qué fue lo que sucedió en dicho tramo y en dicha línea. Bueno, aquel día 3 de mayo del 2021, siendo poco más de las 10 de la noche, sucedería lo que hasta hoy se ha catalogado como el accidente más trágico y mortífero en relación a los accidentes de metro que han ocurrido en México. Dicho accidente dejó un poco más de 80 heridos como lista preliminar y 26 muertos, a lo que al final del día se convirtió en una lista de 26 muertos y 96 heridos. Dicho accidente fue a causa de varios puntos en los que mencionaremos a continuación. Ahora, el origen del accidente. Como ya mencionamos, dicho accidente se debió a la caída del tramo elevado en el que se encontraba la línea 12 del metro. Pero, ¿qué fue lo que originó dicho accidente? Como podemos ver en las imágenes, existen evidencia de que algunos pernos no contaban con los tornillos
que deberían ser para mantener la unión con dicha estructura. Incluso se puede notar que el daño que contenía la estructura en los cimientos. Claramente se pueden observar las varillas de fuera o el deterioro del concreto. Cabe destacar que en el año 2017, en el mes de septiembre, la Ciudad de México fue azotada por un gran terremoto, lo que generó daños dentro de la estructura y dentro de los materiales que contenía dicho tramo. A raíz de eso, diversos medios de comunicación, fuentes de noticia, periodistas e incluso especialistas en la materia, así como ingenieros, arquitectos y demás, hicieron un llamado al gobierno federal del distrito para que tomara cartas en el asunto y reestructurara dicha construcción dándole mantenimiento, pero la respuesta fue nula, ya que el gobierno no se preocupó e incluso hizo caso omiso, dejándolo tal como estaba dicha estructura. Se puede creer que a raíz de eso o no, se vino abajo, pues aquel día, el 3 de mayo del 2021, ocasionando la muerte de 26 personas y dejando heridas a más de 95. Ahora hablaremos sobre la empresa a cargo del proyecto. Poco se sabe de esto, pero una de las empresas que estuvo a cargo de la obra de tramo elevado, donde se encontraba la línea 12 del metro, es Carso Infraestructura y Construcción, conocidos por sus siglas como SIGSA. Esta empresa mexicana forma parte de la División de Infraestructura y Construcción de Grupo Carso, de la cual es fundador el empresario mexicano Carlos Slim. Fue el día 17 de junio de 2008 cuando se firmó el contrato con el gobierno del Distrito Federal. Durante la construcción del proyecto de la línea 12, se fueron realizando varias modificaciones a las que en un principio se habían establecido dentro de la planeación del proyecto. Una de ellas es que originalmente se planteó un tipo de construcción subterránea, la cual se modificó para construir un viaducto elevado, lo cual considero que fue una mala decisión, ya que no estaba dentro de los planes. En cuanto a la utilidad del tema, consideramos que este caso es de mucha utilidad, ya que ayuda a tener en cuenta y comprender la importancia de hacer de manera correcta el trabajo, respetar las observaciones que se realizan por supervisores y especialistas durante la construcción del tramo. Es decir, es un claro ejemplo del por qué se debieron haber cumplido los acuerdos establecidos para la elaboración de la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Además, se debe tomar en cuenta que después del accidente aún no se han establecido con claridad las sanciones correspondientes que según la ley se debieron haber aplicado a la empresa responsable, pues debido a que no se resolvieron de manera adecuada las recomendaciones u observaciones realizadas. Esto provocó el accidente que le costó la vida a varias personas y dejó a bastantes heridas. Bueno, ahora les mencionaremos la explicación detallada de los hallazgos encontrados durante la investigación realizada y la vinculación con el cumplimiento normativo, entre otros aspectos más. Como bien sabemos, posterior a que sucediera el accidente, comenzaron a hacerse las investigaciones preliminares. Dichas investigaciones, dentro de esas investigaciones se encontraron bitácoras, las cuales contenían información que relataban que dicho tramo contaba con diversas contingencias e inconsistencias de omisiones. En cuanto al material ocupado, se encontró que Grupo Carso montó imágenes en las que parecía que la obra iba perfectamente, esto para no parar la obra o simplemente para ser multados. Dicho suceso se encontró durante un oficio, el cual se presentó el 31 de marzo de 2011, donde a la Subdirección de Seguridad se le presentaban estas pruebas donde el Grupo Carso había omitido dichas inconsistencias en las fotografías. Sin embargo, pasó desapercibido. A raíz de eso, se fueron encontrando más hallazgos como que la falta de varillas, la falta de material de construcción, incluso se llegó a relatar
que Grupo Carso, al adquirir dichos materiales, esos materiales no encajaban con lo que era la obra, con el cimiento, a lo que recurrieron a modificarlos artesanalmente, lo que llevó a ser más caro el mantenimiento de dichos materiales al no contar con un personal que conociera o les pudiera dar mantenimiento correcto. A raíz de eso, fueron muchas o algunas las sanciones que debieron ser establecidas para dicha empresa. Es así como lo marca el artículo 77 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, el cual nos dice que la omisión de ciertos aspectos mencionados en la ley en cuanto al servicio de obras será castigado con de 50 a 1,000 salarios mínimos vigentes en el distrito, elevados al mes en que ocurrió la infracción. Otra de las sanciones que pudo haber recibido Grupo Sixa es que en el artículo 66, 67 de la misma ley, es el contratista quien está a cargo y es responsable de los efectos que resulten de dichas obras, por lo que de igual apegándonos al reglamento y a la ley, debieron ser sancionados como únicos responsables por lo que sucedió en el dicho accidente. Sin dejar pasar un artículo importante, es el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, lo cual nos señala que quedará inhabilitado de cualquier obra temporalmente, así evitando su participación en futuros procedimientos de contrataciones o de celebrar contratos con futuros dentro del mismo sector. Sin embargo, podemos entender que no fue así, ya que actualmente hay una obra muy popular que todos conocemos, que es la del Tren Maya, y una de las empresas que está encargada de la construcción de un tramo precisamente es Grupo Sixa. Es importante reconocer que no se dio un cumplimiento normativo en cuanto a las sanciones, pues no se inhabilitó y tampoco se aplicó las multas en cuanto a los salarios mínimos. Ahora, para finalizar con este video, hablaremos sobre las conclusiones. Se ha hablado sobre diversas situaciones en contexto a lo del caso de la línea 12 del metro en la Ciudad de México, el cual ha dejado en claro que es un ejemplo del incumplimiento de las normas de las empresas encargadas de este tipo de proyectos u obras. Aunque de igual manera hay que aclarar que el gobierno cuenta con gran responsabilidad al no aplicar las normas y leyes de manera correcta cuando se trata de sancionar al momento en que se presentan casos en el que la seguridad del proyecto no vaya por buen camino y ponga en riesgo la vida de las personas. Es casi como el gobierno actualmente se deja manipular por las empresas por el dinero. De igual manera, tenemos que la resolución de este problema se llevó a cabo a través de la justicia alternativa, la cual consiste en la reparación del daño a las víctimas afectadas durante dicho accidente. Lo que hizo Grupo Carso a través de su subsidiaria, la cual es Sixa, fue indemnizar a las víctimas para reparar el daño que su mal manejo de la planeación en cuanto al proyecto pues les costó la vida, dejando así varios muertos, y lo único que hizo la empresa fue indemnizarlos con una cierta cantidad de dinero que incluso varía porque a los heridos les dio una cantidad relacionada a los 400,000 pesos, que va hasta el 1,000,000 de pesos a los que tuvieron víctimas que fallecieron durante el accidente. Muchos han quedado inconformes con la sanción que se le impuso a la empresa Sixa. Muchos lo relacionan a la relación o al buen, digamos que a la amistad que existe en el gobierno y el empresario, la cual es fundador y dueño de la empresa, el cual es Carlos Slim. Sin embargo, pues al día de hoy no se ha como que reabierto la investigación, y lo último que se sabe fue esa sanción que se llevó a través de la justicia alternativa, la reparación del daño. Esto ha sido todo de parte de nosotros. Le agradecemos su atención y al final de la descripción del video les dejaremos un link en el cual podrán visitar un video
en el cual podrán saber más información acerca de este tema. Si les interesa, ahí se lo dejamos. Eso ha sido todo y muchas gracias. Gracias.